Un minuto. Ay, disculpad, es que me pica muchísimo, no sé por qué. Odio porque se ve muy mal, no está todo el rato rascándose, pero... mm, no sé si serán ácaros, a veces pienso, pero yo no tengo ningún tipo de alergia. Am, Maldita sea, 2 horas aquí yo viéndote en YouTube. Pues aquí estamos, hombre. Goida para ti. Goida para ti, Endobélico. Muchas gracias. Vale, pues ya estamos en plena encuesta. Va ganando analizar más combates. Eso os encanta Ucrania, es increíble. Pero ¿no os apetece más hablar de la guerra de los chips? ¿Qué es lo que de verdad va a definir el mundo del futuro? Yo voy a votar por la guerra de los chips, sí. Esto es una subasta y parece que va a ganar claramente lo de analizar más combates, aunque quizás la guerra de los chips vaya a ganar al final. Y de hecho va a ganar, sí, 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 sí. Efectivamente, la guerra de los chips a la una, a las dos, la guerra de los chips. Perfecto. Me encanta que la gente vote lo que le pido que vote. Bueno, pues me alegra que me hagáis esta pregunta, la verdad. Era un tema que no tenía para nada preparado. Bueno, la verdad es que no lo tenía del todo preparado, pero he estado leyendo mucho de todo ese tema y he escrito hace poco un artículo en Political Room, así que hace poco lo hemos abordado. Y es un tema que es la hostia. Sé que está feo decirlo así, pero realmente aquí se juega la supremacía del mundo, en esta guerra comercial y en la posible guerra que podría estallar en Taiwán. No sé si habéis visto la entrevista que le he hecho a Mindy de Taiwán hace poco en mi canal. Si no la habéis visto y sabéis inglés, os invito a verla. Recientemente he estado en Hawái. ¿Y por qué en Hawái? Porque en Hawái están algunos de los principales centros e instituciones del gobierno de Estados Unidos y think tanks privados, así como lugares en los que, digámoslo así, se celebran las relaciones con China, como el East West Center, creo que se llama, o algo así. Es que hay un montón de sitios que se llaman parecido. Entonces, allí he podido conocer a gente, a periodistas principalmente de toda Asia. También había algún europeo, pero principalmente del Indo-Pacífico. A gente de India, Malasia, Tailandia, Indonesia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, Australia, de toda la región, Vietnam y, aparte de ser apasionante, porque he aprendido tantas cosas de cómo están las cosas allí, una de las cosas que me llevo muy claras es que allí percibes, sientes al hablar con la gente que una guerra puede estallar. O sea, y que en cierto sentido todos están como atentos a que eso suceda. Nadie quiere que pase, pero o sea, me ha parecido peligroso en el sentido de que, primero, mucha gente da por hecho que parece que puede suceder perfectamente. Y segundo, está todo alineado. O sea, está ya todo alineado, todo el mundo está armado hasta los dientes, todo el mundo está preparado para que eso pueda suceder. Incluso los propios taiwaneses. Fijaros, Mindy en la entrevista que le hice, lo que me dijo es que ellos están dando cursos de primeros auxilios, lo que sería pues la defensa civil, en fin, que se respira un ambiente no prebélico, porque no ese es el matiz. No es que estemos en la antesala de una guerra, pero sí a potencial guerra. O sea, es complicado explicarlo, pero esa es un poco una de las ideas que extraigo, ¿no? Lógicamente, en el marco de eso, los países de allí, es decir, todo lo que es Indochina, todo lo que es Oceanía, todo lo que es India, bueno, el lejano oriente en general. Primero, Rusia está desaparecida. Es decir, a Rusia ni está ni se la espera. Tiene su papel en sus relaciones con China, pero no tiene influencia en Indochina. Y esto se lo pregunté a los vietnamitas. Particularmente, de hecho, pude hablarlo con el cónsul general uno de los cónsules generales que tiene Vietnam allí. Y él lo que me dijo es que Rusia ni no pinta nada en esencia. Son aliados históricos. Históricamente Vietnam ha confiado en Rusia para contrapesar a China, pero eso ya no sucede así. Simplemente Rusia no tiene ese peso. De otro lado,
Estados Unidos le ven con mejores ojos que a China en general, pero es verdad que no quieren posicionarse. Es decir, están como en el modo en que estaba la Unión Europea antes de que estallara la guerra de Ucrania, pero más firme, diría yo, y con más miedo a China, diría yo, del que le pueda tener la Unión Europea realmente a Rusia. Entonces era una sensación curiosa. Luego también lo que me he dado cuenta es que los chinos tratan con... O por lo menos la impresión general, todo el mundo parecía dar por hecho primero que los chinos, los civiles chinos siempre expresan la opinión de su gobierno. Es decir, que es una sociedad como muy jerárquica, muy conectada a su élite, por así decirlo. Y en segundo lugar, digamos que los chinos, y he hecho un podcast, hice un podcast a raíz de esto, porque me dio la idea, me pareció bastante interesante en Political Room, sobre el imperialismo chino, ¿no? Entonces el imperialismo chino, pues como todos los imperialismos, ha tenido su parte territorial, su parte... Os voy a mandar ahora el enlace a ese episodio. A ver. Se titula Imperialismo a la China, de hecho. Han tenido su parte territorial, de dominio militar, etc, etc. Todo eso obviamente lo ha tenido China. Pero es verdad que en los últimos siglos del Imperio Chino, antes de caer a manos de Occidente, se habían vuelto muy prepotentes, muy soberbios, pero de una manera muy especial. Es decir, no sé, los imperios europeos también se creían superiores a África. Pero esa superioridad se ejercía directamente a través de una dominación, ¿no? Directa. Sin embargo, el sentimiento de superioridad de los chinos con respecto a todos sus vecinos era muy... ¿Cómo decirlo? Formal, de las formas, muy en el trato, muy de despreciar a las embajadas, tratarlas como... Tratar al embajador de los otros países como, bueno, pues miembros de un país bárbaro que viene a rendir pleitesía y a admirar China y que, bueno, pues debe pagar sus respectivas cuotas a China y todo eso, al imperio. No se te permitía, ¿no? De tú a tú entablar una relación con el emperador. No se te permitía ni comerciar. Todo tenías que rogarlo, suplicarlo, ¿no? Luego, aparte de que ellos hacían sus invasiones y todo eso, que también está ahí, ¿no? Entonces, esa misma idea tengo la sensación de que se da en Asia. Es decir, he hablado con periodistas surcoreanos, el cónsul general de Taiwán, de Vietnam, perdón, em, y me han transmitido la misma idea. La idea de que los funcionarios chinos les tratan como inferiores, básicamente. De Vietnam me explicaron que les ven casi como una... Ya sabéis que Vietnam estuvo durante más de 1000 años ocupado por China. Y que a Vietnam lo ven como una suerte de Ucrania un poco menos importante, ¿no? No tanto como Ucrania para Rusia, pero algo así. Y los surcoreanos, por ejemplo, me explicaron que les tratan como con mucha superioridad en el sentido de que como una colonia, o sea, como un país, un protectorado, un país de segunda, ¿no? Y de hecho, la persona surcoreana que me comentaba esto, recuerdo que me decía algo así como, y es que es como Corea del Sur está mucho más desarrollada en promedio que China, ¿no? ¿Por qué no tratáis así, tal? Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Entonces, es curioso cómo se dan esas dinámicas, ¿no? China como un enorme imán que aprovecha su peso económico intrínseco para atrapar a toda la región, por así decirlo. Y es inevitable. Y de hecho, por ejemplo, una de las conversaciones más interesantes fue con una persona de Vietnam, porque me lo decía muy claramente. Y en múltiples ocasiones. Me lo decía y me lo repetía. Me decía, los vietnamitas odiamos a los chinos. Y ellos saben que les odiamos. Pero les odiamos, o sea que no es ninguna broma. Simplemente odiamos a China. Y le digo, le digo, pero ¿y a los estadounidenses? Porque los estadounidenses habéis tenido una guerra muy reciente también con ellos y fue muy cruenta y todo eso. Y se reía además la persona vietnamita. No era el cónsul general, era otra persona. Y me decía, al final los estadounidenses, la guerra con Estados Unidos fue una mota
en toda nuestra historia. Nuestro problema siempre ha sido con China y la última invasión que hemos recibido no fue la de Estados Unidos, sino la de China. Entonces, para nosotros Estados Unidos es algo lejano en realidad, ¿no? Entonces es interesante esa idea, ¿no? Y el odio que se tiene, ¿no? Eso es importante, es impresionante. También en Malasia pues tienen un problema ahí importante, ¿no? De adaptación, de que hay una comunidad china muy grande que no está integrada, ¿no? Pero es muy interesante. Am, BT dice, Yago, ¿qué información crees que tiene Alberto Iturralde para estar continuamente machacando en su canal de bolsa? ¿A quién creer? ¿Quién es Alberto Iturralde? No sé de qué me hablas. Ah, he trabajado en China y Corea y 1000 veces mejor Corea en educación, higiene, etcétera, que los chinos. Dice, aunque en Asia a quien se odia todavía es a Japón, cierto, cierto. Sin embargo, comparten sistema económico. Pero machacando en su canal de bolsa, es que no entiendo nada. ¿Pero dice algo de mí o qué? No entiendo. Mi no entender. Bueno, entonces, estábamos hablando abstencionista. No sé qué clase de adjetivo es ese. ¿Yo qué soy? Lectorista porque leo, no sé. Abstencionista porque se abstiene de votar. ¿Por qué se abstiene de votar? ¿Solo por abstenerse o porque le gusta abstenerse y le hace sentir importante? La magia de la bolsa es el canal de Iturralde. ¿De qué bolsa? ¿De la bolsa de plástico o de la de cartón? Porque ya sabéis que el humorista Goyo Jiménez dijo que con las bolsas de cartón no se liga, porque como no se te caen... Perdón, al revés, con las bolsas de asas no se liga, porque como no se te cae la fruta... Bueno, no voy a entrar a decir paridas porque nadie habréis visto, casi nadie, el monólogo de Goyo Jiménez y no vais a entender nada de lo que estoy diciendo. Eh, bueno, el caso que también me he hecho con este documento bastante interesante del Instituto Hoover, que explica un poco cómo aplica el Estado chino todo el asunto de sus empresas. Y hay cosas, por ejemplo, una de las últimas que he leído tenía que ver con los